La bala había desgarrado el pecho de Víctor Cavendish. Tal vez es sentina. Sé que mucho pone punto coma limpio preciso, sinal. A las 12:09. El cuerpo ya se estaba enfriando, el aroma de la pólvora desvaneciéndose en la mezcla embriagadora de whisky y humo que se aferraba a las paredes del club de Zafiro. Pero el verdadero crimen, que había comenzado mucho antes de que el gatillo fuera apretado. Una cosa segura, algo en esta sala lo había orquestado todo. Una fuerte lluvia se arrastró sobre los adoquines irregulares de la calle Maple, cada gota brillando bajo el resplandor de las lámparas de gas, mientras la niebla se arrastraba y se acurrucaba en los estrechos callejones como un ser vivo. Los viejos edificios de ladrillo se mantenían solemnes, sus fachadas marcadas por la edad, sus sombras profundizadas por las luces tenues y parpadeantes. En algún lugar a lo lejos, las suaves notas de un saxofón se deslizaban a través del aire húmedo, mezclándose sin esfuerzo con el pulso tranquilo de la ciudad. Pero esta noche, ese pulso se sentía, inquieto, cargado de una tensión tácita. El detective Agatha Marú salió de una elegante cabina negra Hansom, su pequeño marco eclipsado por la niebla que se aferraba a las calles como una mortaja. Su mirada aguda y observadora se extendió por la escena frente a ella, el brillante signo de neón de The Crimson Note, lanzando un reflejo carmesí sobre el pavimento de lluvia. Fue aquí donde el viaje de Lionel Cavendish había encontrado un final abrupto e inoportuno. Ajustando el cuello de su largo abrigo, dio un paso adelante con propósito, sus talones haciendo clic contra la piedra húmeda cuando entró en el establecimiento. Dentro, el mundo cambió. El aire estaba lleno del aroma de whisky envejecido, el humo de cigarro persistente y algo más. Una inquietud subyacente, como si las paredes supieran los secretos ocultos dentro de ellas. Las paredes paneladas de caoba brillaban bajo el tenue resplandor de los apliques de latón, sus reflejos proyectando sombras largas y parpadeantes. Una barra larga se extendía por un lado, pulida hasta el brillo de un espejo, pero el ambiente estaba mal. No había conversación animada, ni tintineo de copas, solo murmullos de silencio y miradas furtivas. Unos pocos clientes se acurrucaban cerca de la entrada, susurrando, mientras el personal permanecía de forma antinatural quieto, sus ojos moviéndose hacia el bar donde se había encontrado Cavendish. Agatha se acercó al cantinero, un hombre de hombros anchos con una tez rojiza y manos nerviosas que topaban con un vaso. ¿Encontraste el cuerpo?, preguntó, su voz medida y tranquila. El cantinero palideció ligeramente, su agarre se apretó alrededor del vaso, se desplomó sobre el bar. Lo encontré esta mañana cuando me abrí. No vi que nadie se fuera, pero bueno, la gente va y viene toda la noche. No todos usan la puerta principal, si sabes a lo que me refiero. Los agudos ojos de Agatha recorrieron la barra, observando cada detalle. Todo parecía inmaculado, demasiado inmaculado. Cada superficie brillaba, excepto un lugar único y ligeramente oscuro en la madera pulida, apenas perceptible pero inconfundible. La sangre se había filtrado en el grano aquí, pero había algo más allá del bar en sí. Su mirada se movió hacia una esquina de la habitación donde una sección de la pared no encajaba bien, como si hubiera sido perturbada. Sacó un alfiler de su guante y lo deslizó cuidadosamente a lo largo de la costura apenas visible. Sonó un clic tranquilo y el panel oculto se abrió. Un pasaje. El aire más allá era diferente, más denso, más pesado, teñido con el aroma de tierra húmeda y madera envejecida. Descendió por una escalera estrecha que gimió bajo sus cuidadosos pasos. Su luz de antorcha parpadeó contra pilas de cajas y barriles, cuyas etiquetas desvaídas insinuaban orígenes extranjeros, espíritus de contrabando, intactos, excepto por una sección donde el polvo había sido perturbado recientemente. Se agachó,
pasando los dedos enguantados por el borde de una jaula. Algo se había movido. Alguien había estado allí recientemente. ¿Pero por qué? ¿Y qué habían tomado? Cuando regresó a la sala principal, el ambiente había cambiado. El cantinero había detenido sus nerviosas divagaciones. Los oficiales presentes la observaban atentamente. Se quitó los guantes de cuero con una deliberada facilidad, y dejó que su mirada afilada se extendiera por la habitación una vez más. «Hay más en este lugar de lo que parece», murmuró, alisando el panel oculto cerrado. «Ahora dime, ¿quién tenía más que perder si Lionel Cavendish ya no estaba desempeñando su papel?» Siguió un silencio cargado. La pregunta colgaba en el aire, persistente como las notas finales de una melodía de jazz, sin resolución, esperando que la verdad se liberara. Alguien en esta sala sabía la respuesta, y tarde o temprano, tendrían que hablar. El tenue resplandor de los candelabros de The Crimson Note proyectaba sombras largas y fracturadas a través de la habitación, su luz parpadeando contra las cortinas de color rojo intenso que parecían tragar el sonido y el aire por igual. El lugar, una vez un escape indulgente, ahora se sentía más como una prisión dorada, sus esquinas de terciopelo demasiado oscuras, su silencio demasiado ensayado. El aire llevaba el peso de las verdades tácitas, gruesas y pesadas, estableciéndose en la tela de la habitación. Pero Agatha Marú no fue engañada por la opulencia, ni por la indiferencia de los que estaban dentro. Su mente permaneció fija en el pasaje oculto que había descubierto, el aire frío y húmedo que emanaba de él, los indicios inequívocos del movimiento reciente. Había sido utilizado, y recientemente, un escape secreto, una ruta de contrabandista, o algo mucho más insidioso. Se volvió hacia los clientes reunidos, su expresión ilegible. «Oh», dijo a la ligera, como si tuviera una conversación intrascendente, «me gustaría hablar con cada uno de ustedes, uno a la vez, si no le importa». El cantinero fue el primero, un hombre ancho con manos temblorosas, que buscaban un vaso que ya había limpiado una docena de veces. Su voz llegó rápidamente, con estallidos desiguales, mientras relataba su descubrimiento del cuerpo de Cavendish, sus oraciones, cayendo unas sobre otras en su prisa por contarlo. Estaba bien, lo juro, feliz incluso, no había problemas en absoluto, pero cuando la aguda mirada de Agatha se acercó a él, sus dedos se apretaron alrededor del trapo. «Yo, nunca supe de ningún pasaje», tartamudeó, su voz quebrándose ligeramente. «He estado aquí 3 años, nunca lo vi antes». Una mentira, o este era real el miedo en sus ojos. Luego vino el cantante, una mujer escasa estampada con un vestido de lentejuelas azul de medianoche, que atrapó a la luz de las velas, como una cascada de estrellas rotas. Ella giró su bebida distraídamente, el hielo golpeando contra el vaso, mientras consideraba a Agatha con una mirada entrecerrada. Cavendish, reflexionó, una risa lenta y hueca escapando de sus labios. Tenía una manera sobre él, ¿no? Siempre obtenía lo que quería. Sus ojos parpadearon, ilegibles, mientras levantaba su vaso. Luego lo dejó sin tocar. Hizo demasiadas promesas, para demasiadas personas. Las palabras eran suaves, pero el acero debajo de ellas era inconfundible. El gerente siguió, un hombre alto con ojos cambiantes, y una cara que se negaba a establecerse en una sola expresión. Sus dedos se agitaban mientras hablaba, su mirada corriendo hacia la puerta. «No me entrometí en los negocios que no son míos», murmuró, lamiéndose los labios. Cavendish era bueno para el lugar, claro, pero no sé quién lo querría muerto. Yo, solo mantengo que las cosas funcionan suavemente, eso es todo. Pero Agatha ya estaba juntando los fragmentos. Las manos nerviosas del cantinero, el resentimiento del cantante, la evasividad del gerente, todos eran hilos,
enredados y retorcidos alrededor de la verdad. Y, sin embargo, ninguno de ellos admitió saber sobre el pasaje, sus negaciones rápidas, casi ensayadas. Pero ella lo sintió, la tensión debajo de sus palabras, la presencia de algo tácito, justo fuera de alcance. Las cepas melancólicas de la banda de la casa se desviaron por el club, avanzando a través del silencio cargado que siguió a su pregunta final. Ella dejó que la música se asentara a su alrededor, absorbiendo el peso del momento. Luego, sin más respuestas para extraer, salió a la noche. El aire exterior estaba afilado con el aroma de la lluvia, y el adoquín, las lámparas de gas parpadeantes que fundían grupos de luz dorada en el pavimento húmedo. Por un momento, Agatha simplemente se quedó allí, inhalando profundamente, dejando que el frío aclarara sus pensamientos. Entonces, movimiento, un parpadeo al borde de su visión, una sombra en el otro extremo de la calle, rápida y deliberada, deslizándose en la niebla. Ella no dudó. Con una última mirada al club detrás de ella, Agatha Marú ajustó su abrigo, contuvo su aliento y siguió. Las estrechas calles de la calle Maple yacían cubiertas por una capa de niebla húmeda, las lámparas de gas lanzando halos parpadeantes en los adoquines brillantes. El detective Agatha Marú se movió con precisión practicada, sus agudos ojos absorbiendo cada sombra que se movía debajo del brillo del inquietante pulso de la ciudad. El aroma del pavimento empapado de lluvia se mezclaba con el murmullo distante de una banda de jazz que se derramaba a través de las grietas de la puerta de un clandestino speakeasy. Pero esta noche, la melodía de la ciudad estaba fuera de clave. Había algo en el aire, una tensión, un secreto que esperaba ser descubierto. Ella apretó su bufanda contra el escalofrío, cuando se acercó al Lirio de la Medianoche, un establecimiento conocido por los tratos ilícitos escondidos debajo de su pulida caoba y lámparas de araña doradas. En el interior, el aroma pesado del whisky derramado y el perfume costoso se aferraban al aire, mezclándose con las conversaciones silenciosas de aquellos que preferían sus negocios sin ser vistos. El calor habitual del club se había desvanecido, reemplazado por un silencio misterioso, roto solo por el tintineo ocasional de hielo contra el vidrio. En el otro extremo del bar, Leonel Cavendish había llamado alguna vez la atención con su encanto fácil y bolsillos profundos. Ahora, su ausencia era más ensordecedora que cualquier presencia. Agatha se movió hacia la barra, sus guantes cepillando contra su superficie pulida, inmaculada, salvo por una sola mancha oscura cerca del centro. Sangre. Se volvió hacia el cantinero, un hombre robusto con una cara forjada por años de discreción y el peso del conocimiento tácito. Lo encontraste, afirmó, su nivel de voz perforando la pesada atmósfera. El hombre asintió, sus dedos apretando el vaso que limpiaba, la tela temblando ligeramente. Barrio bajo, pez justo allí. El lugar estaba cerrado con llave. No vio a nadie ir ni salir, pero, no todos usan la puerta principal, si atrapas mi significado. La mirada de Agatha se desvió hacia la pared lejana. Una costura, apenas visible, interrumpió los paneles suaves. Un pasaje oculto, propósito, diseñado no solo para escapar, sino para esconder secretos. Con un clic, la puerta se abrió, revelando un estrecho pasaje que se perdía en la oscuridad. La mirada de Agatha barrió la habitación, persistente en cada rostro. El barman, sus manos todavía temblando. El gerente del club, cuyos ojos acuosos se lanzaban hacia la puerta, como si desearan escapar. Me gustaría hablar con cada uno de ustedes, dijo finalmente, su tono engañosamente ligero. Uno a la vez. El cantinero habló primero, sus palabras cayeron sobre sí mismas, mientras juraba no saber nada del pasaje. La cantante siguió,
su voz mezclada con algo entre amargura y diversión. Cavendish siempre obtuvo lo que quería, murmuró, girando su bebida pero nunca tomando un sorbo, hasta que prometió demasiado a demasiadas personas. El gerente fue el último, sus labios presionados en una línea delgada. Dirijo el club, detective, eso es todo. Lo que sucede en las sombras, no pregunto. Pero Agatha lo sabía mejor. Las sombras tenían peso, las sombras tenían un propósito, y uno acababa de moverse más allá de la puerta del club. Cuando entró en la calle húmeda una vez más, la niebla se acurrucó a su alrededor como un ser vivo, y justo en el otro extremo, una figura se movió, demasiado rápidamente para ser un simple transeúnte. Su pulso se aceleró. Alguien había estado escuchando, alguien que tenía algo que esconder, y esta noche, tenía la intención de averiguar exactamente quién. La noche se había asentado sobre la ciudad, como una capa de terciopelo, el murmullo distante de la vida en la calle, reduciéndose bajo el brillo de las luces de gas parpadeantes. La detective Agatha Marú se movió por los grandes pasillos del Palacio de Justicia, con una determinación tranquila, el aroma del viejo pergamino, y la mezcla de limón en el aire fijo. Había pasado suficiente tiempo entre los mentirosos, para reconocer las sutiles traiciones del cuerpo, el parpadeo de la inquietud, la pausa antes de una respuesta, el cambio revelador de peso que revelaba más de lo que las palabras podrían. Y el fiscal de distrito Lionel Carrington se había traicionado en más de un sentido. Su voz había sido suave, su postura estaba preparada, pero el endurecimiento de sus dedos alrededor de su pluma de tinta, cuando mencionó los registros financieros de Cavendish, no habían escapado de su aviso. El momento había pasado en un instante, pero había sido suficiente. Ahora, sostenía el libro mayor en sus manos enguantadas, su gruesa cubierta de cuero usada por años de uso. Había tomado una persuasión tranquila, y un favor bien ubicado para asegurar el acceso, pero allí estaba, un laberinto de números, nombres y transacciones que abarcaban años, cada columna un hilo esperando ser desenterrado. Agatha trazó su dedo sobre las páginas manchadas de tinta, su mirada afilada atrapó anomalías, que un observador casual podría haber pasado por alto. Ciertas figuras se destacaron, no por su tamaño, sino por su momento. Los pagos registrados justo antes de los casos clave del tribunal, las sumas intercambiadas entre manos antes de que se desestimaran acusaciones cruciales, y luego, estaban las iniciales, menores, sin pretensiones, pero curiosamente persistentes. Comenzó a surgir un patrón, sutil pero innegable. Algunas entradas no tenían nada más que una sola letra, siempre aparecía en la víspera de las represiones de aplicación, siempre coincidía con la caída de los rivales de Cavendish. Agatha exhaló lentamente, tocando el borde de la página. Si se creyera este libro mayor, Cavendish no había estado operando bajo el atento ojo de Carrington, había sido protegido, y ahora, con Cavendish muerto, el equilibrio había cambiado. La pregunta era, ¿Carrington había calculado mal, o este había jugado un papel para garantizar la desaparición de Cavendish cuando el acuerdo ya no era conveniente? El pensamiento se coció lentamente mientras ella entraba en el corredor con dimensión, sus talones haciendo clic suavemente contra el mármol. Afuera, la niebla se estaba engrosando, rizándose alrededor del Palacio de Justicia como espíritus inquietos. Ella descendió con pasos medidos, su aliento una leve niebla en el aire fresco de la noche. La ciudad rugió más allá de la plaza del tribunal, el bajo murmullo de conversaciones entre extraños, la risa ocasional de un club cercano donde la noche recién comenzaba. En algún lugar a lo lejos, un automóvil se inactivó demasiado tiempo en la acera antes de aliviarse. Su presencia era demasiado deliberada para ser una mera coincidencia. Alguien estaba mirando,
Alguien sabía que estaba cerca. Los dedos enguantados de Agatha se apretaron alrededor del libro mayor. El siguiente movimiento tendría que ser cuidadoso, preciso, porque en una ciudad donde los secretos tenían más peso que el oro, el paso equivocado podría convertir al cazador en el cazado. El libro mayor se sentó pesado en las manos enguantadas de Agatha Maru. Su peso, mucho más que el simple papel y la tinta, era un arma, una que ya había reclamado una vida, y, si no tenía cuidado, podría reclamar otra. El aroma del cuero viejo se mezcló con el débil sabor a whisky y humo que se aferraba al aire del clandestino con poca luz. Sus ojos afilados rastrearon los registros meticulosos, los nombres reducidos a las iniciales, los pagos registrados con precisión fría. Estas no eran transacciones ordinarias. Cada suma era un hilo en una red de corrupción, dinero de protección disfrazado de negocios, sobornos enmascarados como gastos de rutina. Pero una cosa se destacó sobre todo: un patrón. Las iniciales se alinearon demasiado perfectamente con las fechas de los arrestos, las represiones repentinas y los cambios políticos. Ciertas figuras poderosas, habían permanecido intactas, mientras que otras habían sido barridas como el polvo. Alguien había estado tirando cuerdas, asegurando que algunos hombres prosperaran mientras otros eran enterrados. Cavendish había entendido este juego, pero había cometido un error fatal. Se había vuelto demasiado ambicioso, creyéndose intocable, o peor, había amenazado con exponer el mismo sistema que una vez lo había protegido. Los dedos de Agatha recorrían un conjunto de entradas, cada una marcada con una varianza sutil en la tinta. Una mano diferente, tal vez, un autor diferente en el mismo libro de pecados. Si Cavendish había estado manteniendo este libro mayor no como un récord, sino como seguro, entonces quien lo había matado no lo había hecho solo para silenciarlo, lo habían hecho para reclamar el control. Y si ese fuera el caso, entonces el peligro real acababa de comenzar. Una sombra se desplazó cerca de la entrada, apenas perceptible bajo la baja luz. Los sentidos de Agatha se agudizaron al instante, pero ella no se movió. En cambio, cerró el libro con lentitud deliberada, calculando cada movimiento. Estaba siendo observada. En el otro extremo del bar, el único otro ocupante de la habitación se sentó en una piscina de luz dorada. El portero, un hombre de hombros anchos, cuya presencia pura llenó el espacio tanto como su tamaño. Su rostro fue cortado con líneas profundas, del tipo ganado a través de años de vida dura. Su camisa, desabrochada en el cuello, reveló la leve racha pálida de una cicatriz que corría por su clavícula, una reliquia de un altercado pasado, un recordatorio silencioso de que había sobrevivido a las cosas que la mayoría de los hombres no. Agatha se puso de pie y se dirigió hacia él. Sus pasos se midieron. Ella se deslizó en la silla frente a él, doblando sus manos ligeramente en su regazo. «¿Conociste bien a Cavendish?», dijo sin preámbulo, su voz estable pero no cruel. El portero exhaló, sus dedos tocando una vez contra la mesa. «Bastante», admitió. «Hombre así, no haces demasiadas preguntas, haces tu trabajo». «Pero notaste un cambio», presionó. Algo parpadeó en sus ojos, una duda, un recuerdo que aún no había decidido si compartir. Entonces, finalmente asintió. «Sí. Estaba nervioso esos últimos días. Mantuvo ese libro de contabilidad muy cerca. No lo dejó atrás, ya no lo dejó atrás, lo guardó en todo momento, siempre revisando su espalda». Agatha lo estudió, su mirada inquebrantable. «¿Por qué?». El hombre se movió, sus músculos tensándose. «No sé, pero él era diferente, no solo cuidadoso, asignado, asustado de que». Silencio. Se estiraba entre ellos como un alambre tenso, vibrando con verdades tácitas. Agatha inclinó ligeramente la cabeza,
esperando, dejándolo luchar con su propia renuencia. Luego, con una voz más baja que antes, murmuró, sabía que se acercaba algo malo. El aire en la habitación se sentía más pesado, como si las paredes mismas llevaran el peso del secreto colgando entre ellas. Agatha se inclinó, solo un poco. ¿Y quién?, susurró. Tenía miedo. La mandíbula del gorila se apretó, su mirada parpadeando hacia la puerta, en las sombras que se habían movido antes. Afuera, la ciudad latía con vida, sin darse cuenta de que en algún lugar en sus profundidades, un asesino todavía caminaba libre. El portero exhaló lentamente, frotando una mano ancha sobre su mandíbula, sus ojos se estrechaban como si sopesara sus palabras. Es difícil decir, murmuró, su voz llevaba el cansancio de un hombre que había visto demasiado. Cavendish tenía argumentos, claro, toda la gente vino aquí, y no todas amigables, pero lo escuché a él, y a esa cantante de cabaret, Marlene, yendo lo que hace una noche después del cierre. Estaba furiosa, gritando sobre las promesas, sobre lo que le debía. Sus dedos tocaron la mesa. Un ritmo lento e inconsciente. Agatha se inclinó ligeramente. Su voz se midió. ¿Y qué le debía exactamente? El portero se encogió de hombros, sus enormes hombros rodando como piedra cambiante. No es mi negocio, simplemente mantengo la paz. Pero Agatha no fue engañada por el despido. Ella dejó que el silencio se estirara el tiempo suficiente para invitar a un mejor pensamiento. Después de una pausa, ella continuó, su tono ligero pero insistente. ¿Viste algo más inusual? Cualquiera que vaya o vaya que no debería. ¿No has estado aquí? La vacilación fue leve, pero allí, sus manos, descansando sobre la mesa, se tensaron brevemente antes de responder. Había una cosa, admitió, Red Sullivan, pequeño contrabandista, mueve los bienes a través de los callejones, los túneles. Lo vi deslizarse aquí unas noches antes de que Cavendish muriera, dando la entrada trasera, tranquilo como un fantasma. No habló con nadie, solo asintió con Cavendish, y se fue directamente a la oficina. No se quedó largo, luego se fue. La expresión de Agatha permaneció compuesta, pero internamente, notó el nombre, otro hilo en la web enredada, y después, ella lo solicitó. La ceja del gorila frunció, su mirada distante, recordando los detalles enterrados durante mucho tiempo. Cavendish no dijo mucho, admitió, pero fue peor después de eso. Jumpy, murmurando para sí mismo, mantuvo ese maldito libro de contabilidad aún más cerca que antes, como si pensara que alguien podría intentar arrancárselo de sus manos. Él exhaló, no era como él. Cavendish siempre era arrogante, siempre seguro de sí mismo, pero esos últimos días, era un hombre que sabía que se acercaba algo malo. Agatha lo estudió, su mirada afilada no perdió nada. La tensión en su mandíbula, el parpadeo de algo ilegible en sus ojos. Ella inclinó ligeramente su cabeza. Has sido muy útil. Ella se puso de pie, volviendo hacia la barra donde el libro mayor todavía se abría bajo el tenue brillo dorado de la lámpara superior. Lentamente, deliberadamente, pasó a través de sus páginas, escaneando cada línea de transacciones cuidadosas y calculadas. Luego, cerca de la mitad del libro, algo le llamó la atención menos insignificante. Una pequeña estrella entintada junto a un nombre. Red Sullivan. Agatha trazó la marca con su dedo, su mente ensamblando las piezas. Las entradas cuidadosas en el libro mayor no eran solo registros financieros, eran marcadores de poder, hojas de ruta de influencia. Los pagos se alinearon demasiado con arrestos clave, desapariciones repentinas y absolutos imposibles en las canchas de Maple Street. Alguien había usado este libro mayor como arma, moviendo piezas en un tablero con la precisión de un estratega maestro. Pero Cavendish había sido el maestro de títeres, o había sido un peón que finalmente se dio cuenta de que estaba atrapado.
Ella exhaló, cerró el libro mayor con un movimiento crujiente. Los tenues ecos de la ira de Marlell, la urgencia tranquila en la voz del portero, la visita críptica de Red Sullivan. Todo se torció en un nudo que solo una cosa podría desentrañar. Necesitaba encontrar a Sullivan. Las calles afuera pulsaron con vida, pero Agatha apenas se dio cuenta. Su mente ya estaba por delante de ella, rastreando el próximo movimiento. El sendero condujo a las afueras de la ciudad, donde el aire se llenó de humo de carbón y el aroma de piedra húmeda. Allí, que se avecinaba como un centinela silencioso contra la noche, se encontraba un viejo almacén, sus paredes de ladrillo desgastadas con las cicatrices de tiempo y secretos. Una sola luz parpadeó detrás de una ventana parcialmente cerrada, un pulso oscuro y vacilante contra la oscuridad. Alguien estaba adentro. Ajustando sus guantes, Agatha dio un paso adelante. Si Red Sullivan mantenía la llave del destino de Cavendish, tenía la intención de sacárselo, de una forma u otra. Agatha se movió con silencio practicado, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda y los desechos dispersos. El aire frío de la noche llevaba voces en silencio desde el almacén, tonos urgentes que agudizaban a medida que se acercaba. ¿Su error? Una voz se burló. «Jemoser Sobilo, Jemoser Sobilo. Si en morita de, si en disente él que el resto de nosotros». Una risa áspera siguió, amarga y bordeada de satisfacción. Sí, bueno, ahora es solo otro problema limpio. Un estallido de risas, luego el raspado inconfundible de algo pesado arrastrándose por el piso. Agatha se presionó contra el ladrillo desgastado, el corazón estable, las orejas sintonizadas a la oscura sinfonía de las conspiraciones susurradas. «Te dije que deberíamos haber manejado esto antes». Otra voz, aguda con irritación, cortó el murmullo. «Pero no, querías esperar. Ahora tenemos este desastre. Relájate». Llegó la respuesta, más tranquila pero llena de amenaza. «Lo manejamos bien, y se verá como si los federales fallaran todo. Nadie lo rastreará». Los dedos de Agatha cepillaron el cuaderno de cuero metido en su abrigo, instintos que guerreaban entre quedarse para escuchar y moverse antes de que la tensión interna estallara en algo peor. Un rayo de luz cortó la oscuridad cuando una puerta se abrió, pasearon los pasos, luego el pesado golpe de madera contra el metal sonó, tragando las voces en un silencio que hacía eco. Ella exhaló lentamente, volviendo a abrazar las sombras. La noche se presionó cuando ella se alejó, pensamientos enroscándose juntos. Un error, un libro mayor, secretos enterrados en tinta. Las piezas del rompecabezas se deslizaron en su lugar, pero la imagen completa permaneció justo fuera del alcance. De vuelta en la última nota, la cantante de cabaret descansaba en su esquina habitual, la tenue luz atrapando las lentejuelas de su vestido como vidrio destrozado. Los dedos de Marlell se acurrucaron alrededor del tallo de su vaso, aunque la forma en que su mano se cernía justo encima de él traicionaba una inquietud que trató de enmascarar debajo de una sonrisa. Su mirada se levantó cuando Agatha se acercó. La presencia del detective se discretó, pero cargó con un peso invisible. «Preguntas, señorita Marple». Las palabras eran suaves, pero un temblor débil ataba la melodía de su voz. Agatha no perdió el tiempo. «Tuviste una discusión con Cavendish la noche antes de morir. Promesas, deudas. ¿Qué te debía?» La mano de Marlene se calmó, su expresión parpadeó entre desafío y algo más suave. «Has estado escuchando chismes», dijo, con voz quebradiza. «Lionel Cavendish le debía mucha gente, detective. ¿Qué es uno más?» Agatha la estudió, luego se inclinó ligeramente, el aroma del whisky y el perfume desvaneciéndose entre ellos. «¿Suficiente para enojarte?», preguntó, su voz suave pero implacable.
lo suficientemente enojada como para poner fin a la deuda de forma permanente, una grieta en la máscara. El cambio fue sutil, un parpadeo de los ojos, la forma en que sus dedos se fantasmaron sobre las perlas en su garganta. No dijo demasiado rápido, luego más tranquila, no, no fue así. Agatha esperó, dejando que el silencio se estirara, pesado y exigente. Finalmente Marlene exhaló, un hilo de resignación tejido a través de ella. Cavendish se volvió codicioso, admitió, la voz apenas por encima de un susurro. Dijo que ya no necesitaba el fiscal, iba a correr las cosas a su manera, cortar a los viejos jugadores, exponer a todos los que se interpusieran en su camino. Sus labios se acurrucaron en una sonrisa sin humor. Pensó que podría ser el rey de Maple Street. La mirada de Agatha no flaqueó, aunque internamente ella presentó la revelación, un motivo, uno que pintó un objetivo en la espalda de Cavendish. ¿Y tú?, preguntó, voz tan ligera como la seda, afilada como una cuchilla. ¿Qué pensaste de su gran plan? Marlene dejó escapar una risa tranquila y sin alegría. Lo que creo que no importa, murmuró. Cavendish siempre hizo lo que quería, y mira a dónde lo llevó. La cantante levantó su vaso y tomó un sorbo lento, pero sus ojos la traicionaron. Un destello de algo sin decir, algo enterrado debajo de la bravuconería. Agatha lo atrapó, lo sostuvo, pero dejó que pasara el momento. Había hilos más grandes para tirar, y esto era solo el comienzo. La mirada de Agatha se mantuvo estable cuando las palabras del cantante de cabaret colgaban en el aire, pero antes de que ella pudiera presionar más, el cantinero se aclaró la garganta. Sus manos, ásperas de años de pulido de gafas, temblaron ligeramente mientras alcanzaba debajo del mostrador, produciendo una pequeña nota doblada. Encontré esto después de que te fuiste la última vez, murmuró, dudando antes de entregarlo. No pensó mucho en eso, pero ahora, su voz se apagó, su expresión ilegible. Agatha tomó la nota, los bordes usados, el papel arrugado como si hubiera sido entregado en manos ansiosas. Lo desplegó con cuidado. Sus ojos se estrechaban mientras leía el guión garabateado y frenético. No estoy a salvo. Demasiadas personas lo saben. Si esto continúa, terminaré como los demás. Tengo que desaparecer esta noche. El peso de las palabras se asentó en su mente, haciendo clic en su lugar como el borde afilado de un cuchillo. Lionel Cavendish había tenido miedo, no solo cauteloso, no solo precavido, genuinamente aterrorizado. Había planeado desaparecer antes de que alguien lo tuviera, y sin embargo, no lo había logrado. Alguien se había asegurado de eso. Los dedos de Agatha se apretaron alrededor del papel, mientras lo deslizaba en el bolsillo de su abrigo, su expresión ilegible. La mirada del cantante de cabaret se quedó sobre ella, vigilante, cautelosa, sus labios presionados en una delgada línea. Siempre son los pequeños detalles, reflexionó Agatha, casi distraída. No estarías de acuerdo. La mujer no respondió, pero algo parpadeó en su rostro, una conciencia, un conocimiento, que todavía no estaba dispuesta a compartir. Agatha no presionó, ahora no. En cambio, se levantó de su asiento, y se volvió hacia la puerta. El tenue zumbido de la banda de la casa la arrastraba, mientras entraba en el frío aire de la noche. El pulso de la ciudad golpeó a su alrededor, risas lejanas, el eco de los pasos en los callejones, el susurro siempre presente de los secretos que se desmoronan justo debajo de la superficie. Cavendish había estado jugando un juego peligroso, y ahora era el turno de Agatha de descubrir cuán profundo corría el peligro. Se movió rápidamente, sus pensamientos afilados mientras regresaba al pasaje escondido debajo del viejo clamín, donde las respuestas reales quedaban esperando en la oscuridad. El aire se enfrió mientras descendía los estrechos escalones,
El aroma de la madera húmeda y el whisky envejecido impregnaba las paredes. Su haz de linterna cortó la penumbra, iluminando las mismas cajas apiladas, las mismas tablas de piso desgastadas, excepto ahora, con un ojo más exigente, vio lo que había perdido antes. Una marca desgarrada a lo largo del borde de la escalera, sutil pero fresca, como si alguien hubiera tropezado o retorcido a mitad de lucha. Su pulso se aceleró, ella se agachó, rastreando la perturbación con sus dedos. No era profundo, pero contaba una historia de prisa, de alguien que se movía contra la resistencia. Al levantarse, barrió la luz más adelante, más allá de las cajas, más allá de la pajita descartada que cubría el suelo, y entonces lo vio, un brillo metálico medio enterrado entre los escombros. Ella dio un paso adelante, cuidadosamente, y lo recogió. Un revólver, pequeño, compacto. El tipo significaba ocultación, no exhibición. Lo dio la vuelta en sus manos, su superficie fresca del aire nocturno, pero su peso contaba una historia diferente. Esta pistola había sido utilizada, y recientemente. El débil aroma de la pólvora todavía se aferraba al cañón, afilado y acre contra el persistente aroma del whisky. No había sangre en el piso, sin señales claras de una lucha, solo los ecos silenciosos de algo que había sucedido demasiado rápido para que cualquiera pudiera defenderse. Su aliento fue lento, medido, su mente ya cambiaba a través de las implicaciones. Cavendish había estado aquí, había sido silenciado antes de poder escabullirse. Si es así, ¿por quién y por qué se había dejado el arma? ¿Un error de cálculo o un mensaje? Las piezas estaban allí, dispersas como vidrios rotos esperando ser reconstruidos, y Agatha Marple tenía la intención de hacer exactamente eso. Las calles de la ciudad yacían cubiertas en la niebla. El tenue brillo de las farolas apenas perforaba la espesa niebla que se acurrucaba alrededor de los callejones como un ser vivo. Agatha Marple se puso el abrigo más apretado alrededor de sus hombros, sus ojos afilados escaneando la entrada del Last Note Speakeasy. La noche llevaba un frío húmedo, pero por dentro, ella sabía, el aire estaría lleno de humos de whisky, secretos y mentiras. El tipo de lugar donde la verdad tenía un precio y la supervivencia dependía de saber cuándo pagarlo. Ella abrió la puerta, entrando en el ambiente bajo y zumbador de los bares clandestinos. El aroma del bourbon envejecido se mezclaba con los tenues rastros de perfume, el humo de cigarrillo rizado hacia el techo. El piano tocaba en el fondo, una melodía lenta y sensual, pero había una tensión en el aire que incluso la melodía no podía enmascarar. La mirada de Agatha barrió la habitación, su presencia inadvertida por la mayoría, pero no por todos. El cantinero, generalmente un hombre con una sonrisa fácil y una lengua afilada, era diferente esta noche. Se paró detrás del mostrador, las manos agarrando un vaso demasiado fuerte, su mirada parpadeando hacia ella antes de alejarse. Agatha no necesitaba preguntar. Algo había cambiado. Entonces, casi como si hubiera estado esperando el momento correcto, habló. «Necesitas ver algo», dijo, voz más baja de lo habitual, como si tuviera miedo de que las paredes pudieran estar escuchando. Al llegar debajo del mostrador, sacó una nota desgastada y doblada, sus bordes arrugados como si alguien lo hubiera sostenido demasiado bien en las manos temblorosas. Agatha lo tomó, su pulso estable, pero su mente ya estaba trabajando adelante. Ella desplegó la nota con cuidado, y mientras sus ojos rastreaban el garabato frenético, el peso de sus palabras se asentó sobre ella como una mano fría en su columna vertebral. «No estoy a salvo, demasiadas personas lo saben. Si esto continúa, terminaré como los demás. Tengo que desaparecer esta noche». La firma estaba ausente, pero la escritura a mano era inconfundible. Cavendish lo leyó nuevamente, más lento esta vez,
dejando que cada palabra se hundiera. Cavendish había tenido miedo. Cavendish había estado planeando correr, y sin embargo, alguien se había asegurado de que nunca tuviera la oportunidad. Agatha dobló la nota con precisión deliberada y la deslizó en su bolsillo. Su mirada se movió hacia el cantante de cabaret en la esquina, una mujer con ojos sensuales y un silencio conocedor. Las lentejuelas de su vestido atraparon la tenue luz, pero su expresión permaneció cuidadosamente en blanco. Agatha le ofreció una sonrisa pequeña e ilegible antes de alejarse. Siempre eran los pequeños detalles los que desentrañaban todo. Afuera, la ciudad respiró el aire frío de la noche, la niebla rodando desde los muelles como los dedos arrastrados para alcanzar a los desprevenidos. Agatha se puso de pie por un momento, su mente tejió las piezas. Cavendish había querido desaparecer, pero alguien había decidido desaparecer primero. Si es así, eso significaba que esto no era solo un asesinato, sino un juego en el que alguien había anticipado cada uno de sus movimientos, y se aseguró de que nunca obtuviera otro. Se movió con propósito hacia el pasaje oculto debajo de la última nota. El aire se humedeció mientras descendía la escalera de madera. El sonido de sus propios pasos amortiguados por años de polvo y secreto. Su haz de antorcha se cortó a través de la oscuridad, iluminando cajas de whisky de contrabando apilados en lo alto de las paredes. Todo parecía como lo había hecho antes, pero ahora, sus ojos eran más agudos. Ella sabía qué buscar. A mitad de camino, las notó. Marcas de rasguño, débil, pero fresco. Alguien se había mudado apresuradamente aquí, arrastrado un talón, retorcido bajo resistencia. El tipo de cosas que la mayoría pasaría por alto, pero para Agatha, contaba una historia completa. Alguien había luchado aquí. Cavendish, o su asesino. Entonces, algo más. Un brillo en la paja. Ella se agachó, cepillando los escombros dispersos. Un revólver, pequeño, todavía cálido. El débil aroma de la pólvora se aferró a él, afilado debajo del almizcle del whisky envejecido, recientemente descartado. Lo sostenía a lo largo del brazo, girándolo cuidadosamente en sus manos. Esta no era una reliquia, ni un arma olvidada, era evidencia. El asesino no solo lo había dejado atrás, querían que se encontrara. De vuelta dentro del gran salón de la última nota, la atmósfera había cambiado. Esto ya no era solo un bar clandestino, ahora era un escenario, y todos en él estaban jugando un papel. El cabaret Singer se paró cerca del bar, sus lentejuelas capturaron la luz de las velas. El cantinero, sus grandes manos apretadas demasiado frente a él, se negó a encontrarse con su mirada. El gerente, pálido e inquieto, permaneció por la puerta como si considerara escapar. Y en el otro extremo de la sala, el abogado del distrito Charles Elton, el hombre con la máscara más cuidadosamente elaborada. Pero incluso él no era perfecto. Agatha dio un paso adelante, su pequeño marco al mando de más peso de lo que sugirió su tamaño. Cuando hablaba, el aire en sí parecía quieto. Damas y caballeros, dijo, su voz suave pero aguda, todos hemos sido afectados por la tragedia de Lionel Cavendish. Hemos escuchado muchas versiones de la verdad, algunas más cerca que otras, pero un hecho ha sido evidente desde el principio. Esto no fue un delito de pasión, esto fue premeditado. Un parpadeo de tensión pasó por la habitación, sutil, pero ahí. Ella dejó que el silencio se estirara, observando sus reacciones. Cavendish había estado jugando un juego peligroso, pero alguien había decidido reescribir las reglas, y ahora, estaban atrapados en un juego de su creación. Sus dedos tocaron el bolsillo de su abrigo donde descansaba el revólver, ahora envuelto cuidadosamente en un pañuelo. Ella sabía que la verdad estaba cerca, y una vez que lo tuviera, no habría escape.
El fuerte silencio de la última nota bar clandestino era lo suficientemente gruesa como para ahogarse. Las sombras se extendían mucho a través del gran salón, donde los secretos más cuidadosamente ocultos de la ciudad ahora se estaban desmoronando en un solo momento ineludible. El aroma del bourbon envejecido, el terciopelo húmedo, y el débil espigas metálico de miedo permanecieron en el aire, mezclándose con el zumbido lejano de la ciudad afuera. Sin embargo, dentro de estas paredes, el tiempo se había detenido. Nadie respiró, nadie se movió. Agatha Marpel se paró en el centro de todo. Una fuerza pequeña pero inquebrantable. Sus afilados ojos verdes brillaban como vidrio pulido mientras estudiaba las caras a su alrededor. Cada uno de ellos había jugado su papel en el juego, algunos a sabiendas, algunos involuntariamente, pero solo uno había orquestado el final, y ella estaba aquí para reescribirlo. El gerente se mantuvo rígidamente cerca del bar, su rostro pálido. Su boca se abrió como para hablar, pero no surgió ningún sonido. Detrás de él, Lon, siempre el tranquilo observador, se apoyó contra el mostrador con los brazos doblados, su expresión ilegible, excepto por la ligera tensión en su mandíbula. Un detalle lo suficientemente pequeño como para perderse. Pero Agatha no se perdió nada. Verá, dijo sin problemas, dando un paso adelante. Su voz atravesó el silencio como una hoja. El mayor error de Cavendish nunca fue su arrogancia, aunque lo tenía en espadas. Su error era pensar que era intocable, y creía que debido a una cosa su Ledger, un destello de reconocimiento, pasó por la habitación, apenas perceptible. Cheveanis los tenía ahora. Era su arma. Continuó, su voz inquebrantable. Lo usó para manipular, controlar, mantener el poder sobre las mismas personas que pensaron que podían controlarlo. Era su protección, pero también fue su caída. Su mirada encerrada en el fiscal de distrito, Charles Elton, su compostura cuidadosamente elaborada, comenzó a romperse en los bordes. Sus dedos se agitaron, sus hombros se pusieron rígidos. No es ningún secreto, continuó, su tono ahora con acero, que ciertos funcionarios permitieron continuar las operaciones de Cavendish. Se intercambiaron favores, se otorgó protección, y nada de eso era barato. Pero ese libro mayor, si hubiera surgido, habría quemado más que solo Cavendish. Una aguda ingesta de respiración, ojos evitados. Alguien cambia incómodamente a la tenue luz de las velas. Agatha dejó que el peso de sus palabras se asentara. Luego, se volvió contra Elton, su voz cayendo más abajo, más mortal. Nadie lo sabía mejor que usted, señor Elton. La tensión se rompió. Exhaló bruscamente. Sus manos se apretaron a los costados. Un parpadeo de algo entre el desafío y el temor brilló en sus ojos. Abrió la boca para protestar, pero Agatha levantó una sola mano, cortándolo sin esfuerzo. No hay otra palabra, señor Elton. Silencio. Dejas que Cavendish opere. No porque estuvieras corrupto, aunque eso sigue siendo discutible, sino porque él tenía apalancamiento sobre ti. Necesitabas mantener tus secretos enterrados, y él lo sabía. Estabas desesperado por silenciarlo. Se detuvo, inclinando la cabeza muy ligeramente. No eres el asesino. Una oleada de choque atravesó la habitación. El cantante de cabaret jadeó suavemente. El agarre del cantinero en el mostrador se apretó. La tez pálida del gerente ya se agotó de todo el color restante. Agatha dirigió su atención en otro lugar ahora. No, continuó. Sus palabras midieron. El asesino es alguien que tenía aún más que perder. Dio un paso lento y deliberado hacia adelante, su mirada afilada ahora encerrada en el gerente. Alguien que no podía permitirse que ese libro mayor fuera expuesto. Alguien que no solo quería Cavendish muerto, lo necesitaban. El gerente se estremeció. Un pequeño movimiento, pero uno que hablaba mucho.
Sabías que si ese libro mayor apareciera, no solo terminaría con Cavendish. La voz de Agatha era más tranquila ahora, pero se cortó más profundamente. Hubiera terminado toda operación. La habitación se presionó sobre sí misma. El peso del momento se aplasta como una tormenta esperando romper. Tu operación. La última palabra aterrizó como un disparo. El gerente retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. Su respiración fue rápida y poco profunda. Sus labios se separaron, pero su voz lo había abandonado. Matiste a Cavendish, dijo Agatha, acercándose, y te aseguraste de que parecía un golpe de pandilla, una pequeña tragedia conveniente y limpia. El aire en sí parecía contener la respiración. Pensaste que podrías destruir el libro mayor antes de que alguien lo encontrara. Continuó, su tono más suave ahora, casi compasando, pero cometiste un error. Dio otro paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Su voz cayó a un susurro cercano. Me subestimaste. Y así, el gerente se hizo añicos. Sus piernas se doblaron y se derrumbó en la silla más cercana. Su cabeza cayó en sus manos temblorosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. En algún lugar al otro lado de la habitación, alguien exhaló. Un zapato raspado contra la alfombra. Se colocó un vaso con un tintineo tranquilo. Agatha volvió a Elton. Su expresión ilegible. Puede ser cómplice, señor Elton. Su voz estaba tranquila otra vez, casi informal. Pero no eres culpable de asesinato. Elton no dijo nada. Su boca se presionó en una delgada línea. Su rostro estaba cenario, pero aliviado. Agatha echó una mirada hacia el cantante de cabaret y el cantinero, quienes se quedaron congelados en el aturdido silencio. Luego, volvió al centro de la habitación, analizando los restos de los restos que quedan a raíz de su verdad. Siempre se reduce al poder, murmuró, más para sí misma que para cualquier otra persona, y aquellos que harán cualquier cosa para mantenerlo. El peso de sus palabras se perduró cuando las protestas rotas del gerente llenaron el espacio. Su voz se agrietó contra las pesadas paredes de terciopelo de la última nota, pero no importaba. Se acabó. El aliento del gerente se enganchó mientras tropezaba, su mirada parpadeando hacia la salida como un animal acorralado. El peso de la habitación parecía presionarlo, el tenue brillo de los candelabros lanzando sombras irregulares en su rostro. A su alrededor, el aire estaba lleno de palabras tácitas, los fantasmas de los secretos arañando para liberar. Agatha estaba preparada, su expresión ilegible, sus ojos afilados fijados en él, con una calma implacable. Ella no se estremeció cuando la voz del gerente aumentó en desesperación, rompiendo bajo la presión. Sus manos temblaron, los puños se apretaron y se desaprendieron mientras arremetía, buscando un escape que ya no existía. Esta es una locura, él escupió, su voz cruda. Estás cometiendo un error, dejar que el verdadero asesino se libere. Ese libro mayor, solo hay números, nada más, una lista de ofertas, de deudas, de transacciones sin sentido. Agatha inclinó la cabeza muy ligeramente y sus dedos enguantados se apresuraron cuidadosamente frente a ella. El silencio que siguió fue sofocante. Un libro mayor, finalmente murmuró. Su voz atravesó la tensión como un bisturí. Nunca son solo números, es un plan de poder, un mapa de traición. Los labios del gerente se separaron, pero no llegaron palabras. Una gala de sudor se deslizó por su templo. Cuenta una historia, señor Stratton. Sus palabras eran deliberadas, cada sílaba mezclada con una precisión tranquila. Una historia que has estado tratando de enterrar mucho. El cantinero había dejado de pulir su vaso. Sus dedos se congelaron alrededor del borde. El cantante de cabaret, una vez equilibrado e indiferente, ahora se mantuvo rígido contra la pared, los brazos cruzados, sus labios carmesí perseguidos,
mientras estudiaba la escena desarrollada. Incluso Elton, el experimentado fiscal de distrito, había palidecido, su compostura cuidadosamente perfeccionada, finalmente comenzó a romperse. El gerente se rió, corto y afilado, pero era un sonido hueco y roto. No sé de qué estás hablando, pero el temblor en su voz lo traicionó. Agatha dio un paso adelante, su mirada nunca lo dejó. Tú haces, un parpadeo de algo, miedo, reconocimiento, crucé su rostro. La entrada faltante, silencio, la voz de Agatha permaneció tranquila, pero su peso era aplastante. Cavendish intentó borrarlo él mismo, para arrancar la página antes de que alguien pudiera encontrarla, porque ese pago era condenatorio. No, el cantinero exhaló bruscamente. Las uñas del cantante de cabaret se clavaron en la manga. Un pago que realizó señor Stratton. La habitación parecía inclinarse. Un pago realizado para garantizar su propia supervivencia. El cofre del gerente subió y cayó en jadeos desiguales. Su mirada se lanzó al bar, a la puerta lejana, en cualquier lugar que en Agatha. Cavendish te protegió, siguió, la tranquila intensidad de su voz más poderosa que cualquier acusación, hasta que no lo hizo, hasta que decidió que ya no te necesitaba, hasta que se dio cuenta de que eras una responsabilidad. Las palabras aterrizaron como soplan el martillo, y cuando amenazó con exponerte, cuando dejó en claro que fuiste prescindible, entró en pánico. La habitación se cerró a su alrededor. Viste la única salida. Usaste el pasaje secreto. Plantaste el arma. Orestaste el crimen para parecer un golpe de pandilla, esperando que el caos enterrara la verdad para siempre, para una flota. En segundo lugar, los ojos del gerente ardieron con desafío, pero se derrumbó con la misma rapidez. Sus rodillas se doblaron, sus hombros se desplomaron como si el peso de la verdad finalmente lo hubiera roto. Agatha no miró hacia otro lado. Casi funcionó. El golpe final, se derrumbó en una silla, con la cabeza en sus manos. No preguntó cuál fue su error. Él ya lo sabía. La marca de desgaste en las escaleras, el revólver, descuidado descuidadamente, la página faltante en el libro mayor, desgarrado pero no destruido. La verdad se había desentrañado, hilo por hilo, y ahora estaba al descubierto ante todos ellos. Siguió un fuerte silencio, roto solo por el zumbido distante de la ciudad, más allá de las gruesas cortinas de terciopelo, y luego, el gemido de las sirenas. En cuestión de minutos, las puertas se abrieron, la presencia de oficiales uniformados, que cortan la última de las frágiles ilusiones del bar clandestino. El gerente se puso de pie, sus protestas ahora se redujeron a una negación baja y murmurada. El libro mayor, la prueba condenatoria e ineludible de todo, si incautado, sus secretos finalmente libres de las sombras. Agatha estaba junto al bar, inmóvil, mientras la habitación exhalaba lentamente. El cantante de cabaret se deslizó por la puerta lateral, desapareciendo en la noche sin decir una palabra. El cantinero comenzó a apilar anteojos una vez más, sus movimientos lentos, deliberados. Elton dudó. Su mirada persistió en Agatha por una fracción de segundo antes de que se volviera y se fuera. Y así, Maple Street comenzó a respirar de nuevo. Afuera, la banda de jazz atacó una melodía, sus notas bajas y tristes que se enrollan por el aire, como si la noche nunca hubiera sido perturbada, como si el mundo simplemente continuara girando, pasando por sus fantasmas sin una segunda mirada. Agatha ajustó sus guantes, recogió su bolso, y lanzó una última mirada al gran salón. El misterio había terminado, la verdad había surgido, pero la calle Maple nunca dormiría realmente, no en un lugar donde los secretos eran moneda y las sombras tenían ojos, y en ese momento, Agatha Marple sabía una cosa segura. Si la noche fue tranquila, pero no se mantendría así por mucho tiempo.
El amanecer se arrastró sobre la calle Maple como una confesión lenta, despegando las capas de la noche, pero al no lavar las manchas del pasado. La calle, atrapada entre despertar y soñar, parecía casi reacia a revolver, sus escaparates todavía envueltos en la sombra, sus callejones que se mantenían apretados a secretos susurrados bajo la portada de la oscuridad. El zumbido habitual de la vida de la ciudad estaba ausente, como si el peso de la verdad hubiera silenciado momentáneamente incluso los inquietos latidos del corazón de Maple Street. Agatha se sentó sola en un banco de madera desgastado en el otro extremo de la calle, el libro mayor descansando fuertemente en su regazo. Las páginas, amarilladas y deshilachadas en los bordes, tenían más que números, tenían una historia escrita en deuda y traición, en acuerdos susurrados y amenazas tácitas. Lo había leído nuevamente en las largas horas de insomnio, sus dedos rastreando las entradas condenatorias, los encubrimientos cuidadosos, las mareas de poder cambiantes que habían dado forma al distrito de manera invisible para sus habitantes cotidianos. Cada nombre era un hilo en la web de la ciudad, cada pago un atado que empuja a alguien más a la oscuridad. Ella exhaló lentamente, colocando sus guantes a su lado. La elección ante ella ya no era sobre la culpa o la inocencia, se trataba de consecuencias. Si ella expuso lo que sabía, el equilibrio de poder que había mantenido la corrupción de Maple Street contenida se rompería, desenterrando décadas de control cuidadosamente mantenido. El fiscal de distrito caería, la reputación se quemaría, aquellos que se habían escondido detrás del silencio serían arrastrados a la luz, sus secretos quedarían al descubierto. La justicia, en su forma más pura, era despiadada, pero el silencio significaba dejar que la pudrición se agitara debajo de la superficie, significaba dejar que hombres como Cavendish, hombres como Stratton, tejan sus sombras más profundamente en la tela de la ciudad. Significaba permitir que el ciclo continúe, sin control, sin respuesta. Sus pensamientos se dirigieron a los rostros de los que había encontrado en la semana pasada, y el cantante de cabaret, cuya sonrisa frágil enmascaró años de miedo tranquilo, el cantinero, cuyas manos nunca dejaron de temblar cuando se habló el nombre equivocado, el gerente, cuya desesperación había sido tanto su escudo como su caída, y Elon, el fiscal de distrito que había construido su propia supervivencia en una base de silencio. Cada uno de ellos había tomado decisiones, algunos para protegerse, algunos para preservar el poco poder que les quedaba, algunos porque simplemente no tenían otra forma de sobrevivir. Al final, todos estaban atrapados, en el que se encontraban con la corrupción que habían tratado de controlar. Pero la justicia no se trataba de quién sobrevivió más tiempo, se trataba de quién estaba dispuesto a terminar el juego. Cuando los primeros tranvías sacudieron por la calle Maple, Agatha se levantó, el peso del libro mayor presionando contra sus palmas. Ella había tomado su decisión, el culpable no estaría protegido, el ciclo de silencio no continuaría. Sus pasos fueron estables, mientras se dirigía a través de las calles tranquilas, pasando por escaparates cerrados y negocios cerrados, hasta que llegó a una pequeña oficina sin pretensiones ubicada en el callejón lateral. La puerta crujió cuando entró. Detrás de un escritorio abarrotado, un hombre se sentó, con los dedos manchados de tinta, sus ojos cansados afilados. Un periodista, no del tipo que alimentó la máquina, sino del tipo que la destrozó. Agatha colocó el libro mayor antes que él. Cuenta la historia, dijo, su voz inquebrantable. Asegúrate de que lo vean. Dudó solo un momento antes de asentir. Por esta noche, prometió, su mirada parpadeando al libro. Estará en todas partes. Agatha giró sin decir otra palabra, volviendo a la calle justo cuando la ciudad comenzó a despertarse.
El sol había aumentado más alto ahora, lanzando largas sombras a través del pavimento. Pero la calle Maple había cambiado. Nunca volvería a ser lo mismo. Se dejó mirar de regreso una vez, tomando los edificios familiares, las fachadas que habían ocultado tanta descomposición durante tanto tiempo. La gente aquí fingiría, por un tiempo, que no había pasado nada. Pasarían sus vidas, bebiendo café en las esquinas de las calles, abriendo sus tiendas, tirando las páginas de su papel de la tarde, sin darse cuenta de que la tinta entre sus dedos estaba empapada en sangre. Pero ella lo sabía, y pronto, ellos también lo harían. Se acercaba la verdad, y Maple Street no tuvo más remedio que enfrentarlo.